Bueno, pues comenzamos. Bienvenidos a Percast, en su tercer episodio. Esta vez tendremos como invitado especial a un gran ícono de la percusión en Jalapa. Actualmente es percusionista en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es catedrático tanto en la Universidad Veracruzana como en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Y bueno, sin más, nos referimos al maestro Jesús Reyes. ¿Cómo está, maestro? Bien, muchas gracias. Te felicito mucho por esta iniciativa de crear el podcast Percast para difundir el trabajo que se hace, ¿no? Percusión y para el público en general también, los jóvenes, los estudiantes, todo. Muy bien. Muchas gracias. Aquí, este es el tercer episodio. En los pasados tuvimos en el primero a Juan Martínez, en el segundo a Héctor Flores. Pueden ir a verlos, compartirlos y compartir y darle like de una vez a este. Entonces, pues comencemos, maestro. Usted es de Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Veo que, no sé a qué edad comienza sus estudios musicales. Más o menos usted tiene una idea de a qué edad fue que empezó a conocer. Lo tengo muy claro porque yo entré a estudiar en el 75, tenía yo 16 años, 1975, en la Escuela Superior de Música. Que por cierto, cuando yo entré, yo no sabía que esa escuela en sus inicios se llamó Escuela Superior Nocturna de Música para Trabajadores, así era el nombre. Pero los programas de mano que hacían cuando tocábamos y así se conocía como Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo tenía 16 años. ¿Cómo fue que se acercó a la percusión? Bueno, yo no me acerqué a la percusión, sino que más bien la música era era de las cosas más atrayentes en la vida desde que yo me acuerdo. Entonces, no era la percusión en sí, sino la música. Entonces yo quería estudiar música, pero no tenía, digamos, como en una familia de clase media, así con una cultura también muy general, ¿no? Mi mamá tenía nada más la escuela secundaria, mi papá la escuela primaria, y pues no había mucha información, ¿no? Uh-huh. Entonces, afortunadamente la escuela quedaba cerca de donde yo trabajaba, en la imprenta de mi papá. Mi papá era impresor. Y pues ahí en el centro de la Ciudad de México, en la calle de República 92, estaba esta Escuela Superior de Música. Entonces yo dije, no, pues yo quiero estudiar música a los 16 años. Uh-huh. Y no fue, te repito, no es que quería yo la percusión, sino claro. Dije, pues yo voy a estudiar música porque me gusta mucho la música. Y fue así, o sea, qué bueno que preguntas la percusión, porque fue fortuito, fíjate cómo son las cosas. Esto ya lo he platicado otras veces. Es que ha sido que llegué y pedí para hacer el examen de admisión, ¿no? Una ficha, y me dice la secretaria, ¿qué quieres estudiar? Le digo, piano. Dice, ¿y tienes piano? Le digo, no tengo piano. Dice, ¿qué otro instrumento? Le digo, bueno, quiero estudiar guitarra. Dice, ¿tienes la guitarra? No tengo la guitarra. Dice, no, pues no. Dice, ¿por qué no te inscribes a percusiones? Ahí nada más te piden 2 baquetas. Le digo, pues percusiones. Okay. Y así fue, muy fortuito, ¿no? Fíjese. Sí. Un poco, también así pasó con algunos otros maestros, ¿no? Juan Martínez también cuenta que tampoco sabía que la percusión llegó y, pues eso, ¿no? Pero sí, qué curioso. Y mire, ahora hasta dónde está. Sí, es increíble. Ahí era parte de Bellas Artes. Sí, es que repito, es muy interesante. A mí quiero mencionar eso porque siempre recuperar cosas que a veces se pasan desapercibidas y se dan por sentados. O sea, la historia de la Escuela Superior de Música
es muy interesante porque, repito, era escuela superior nocturna de música para trabajadores. O sea, da a entender que era para los trabajadores, y entonces esto da un sentido social y de extensión de la educación de la música para los trabajadores en Ciudad de México, ¿no? Ujú. Y que es una iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes. Claro. Y de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces es como recuperar el espíritu de la educación, ¿no? De cómo nació, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos, o el Instituto Nacional de Bellas Artes con si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero con Carlos Chávez. Entonces, sí, o sea, este sentido social, ¿no? De que la educación y la música, pues para los trabajadores, para el pueblo, es algo muy, muy importante. Esa es mi perspectiva, ¿no? Porque dependía del Instituto Nacional de Bellas Artes exactamente igual como dependía el Conservatorio Nacional de Música, o sea, como que eran las dos escuelas hermanas, ¿no? Por decirlo así, porque los maestros que daban en el conservatorio eran de la Sinfónica Nacional, porque es Sinfónica Nacional, y muchos de los maestros de Orquesta Sinfónica Nacional también daban en la Escuela Superior de Música. Uh-huh. Entonces ahí es algo muy interesante, repito, de lo que debe ser el espíritu de la educación y de la música en general, la cultura en general, ¿no? O sea, que no debería haber esta separación así como que la música es para clases así, pues acomodadas o así, ¿no? Sino que... Pero yo no lo sabía, o sea, para mí era la Escuela Superior de Música, entonces me decían, ¿dónde estudias? Pues en la Escuela Superior de Música. Sí, como que la superior, ¿no? Sí. Aparte estaba la Escuela Nacional de Música, la ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero esa sí nos quedaba más lejos, ¿no? No es cierto, estaba en el edificio de Mascarones, también casi en el centro de la Ciudad de México, en la calle de San Cosme, la Escuela Nacional de Música, con el maestro Eleazar Corral y el maestro Julio Vigueras en ese entonces. ¿Ellos eran sus maestros? No, eso es la Escuela Nacional de Música de la UNAM. ¿Y de usted recuerda quiénes eran sus maestros? No, sí, o sea, yo me acuerdo que me pusieron al maestro Carlos Luyando, que era el timbalista de la Sinfónica de Jalapa, la Sinfónica Nacional, y llegué al salón y me encuentro con José Hernández, que era percusionista de la Sinfónica, y nunca tuve clase con Carlos Luyando. Yo creo que prácticamente se estaba jubilando Carlos Luyando, que era una leyenda de la percusión, ¿no? Una figura de los timbales sinfónicos. Y fueron 5 años de estar estudiando con José Hernández, era el percusionista. Entonces fue una formación pues totalmente sinfónica, ¿no? Nos daban siempre los pases para ir a los conciertos los viernes y los domingos con la sinfónica. Y la ópera también, si mal no recuerdo, creo que era los martes la ópera. Bueno, no importa, pero era una vez a la semana, entonces era muy, muy rico disfrutar de los pases, ¿no? Y estar en Bellas Artes todo el tiempo. Claro. Ya sea con la sinfónica o con la orquesta de la ópera. Entonces así más o menos es la historia. En 1975, en la Ciudad de México. Maestro, bueno, en sí la percusión es pues joven en general, como emancipada de la orquesta, pero y aquí en México es mucho más joven aún. Sí. Y pues a la fecha tenemos percusionistas que fueron, o sea, que son maestros de muchísimas personas, entre ellos usted.
Y aparte, pues, otros que fueron maestros de ustedes, ¿no? ¿Usted consideraría que es parte de alguna generación, digamos, la primera, segunda, de percusionistas, tercera? ¿Cómo catalogaría usted las generaciones? Sí, bueno, como decía, Carlos Luyando era el timbalista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo no sé si después, como él se jubiló, vamos a pensar que Carlos Luyando era la primera generación en el Conservatorio de Música, ¿no? En el Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México. Y de ahí, bueno, pues sus contemporáneos, ¿no? El maestro Homero Valle, que tocaba bastante los teclados, y el maestro, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero ya un señor mayor que tocaba la tarola en la Sinfónica Nacional. Pero esas dos figuras, ¿no? O sea, Carlos Luyando en los timbales y Homero Valle pues básicamente en los teclados, ¿no? O sea, vibráfono, xilófono, marimba. Él era el que siempre tocaba Aparte él pues tocaba piano muy bien y era acompañante de piano, sin ningún problema. Entonces, se podía considerar de los mexicanos que esa fue la primera generación de maestros. Porque más o menos fue vamos a pensar que finales de los años 20, ¿no? Principios de los 30 que se funda la Sinfónica Nacional. Entonces, si el maestro Luyando se estaba jubilando vamos a pensar que a los 30 años, o sea, en los 60, él se estaba jubilando en el 75, a lo mejor trabajó 45 años, suponiendo que él entró pero yo creo que no, a lo mejor es como el caso de aquí de la Sinfónica de Jalapa, que había un maestro muy famoso aquí, Ernesto Martínez, mejor conocido como el Pingüino, de aquí de Jalapa, que él duró muchos años tocando los timbales, con el maestro Ives Limantur. Pero a él yo me acuerdo que él me mencionaba un maestro que José Ives Limantur contrató para que le diera, digamos, una instrucción básica a Ernesto Martínez, el Pingüino. Un maestro que se apellidaba Campanella, un italiano, aquí en Jalapa. Entonces, digamos que algo así me imagino que pasó con Luyando y con el director inicial de la Sinfónica Nacional. No sé, no recuerdo quién fue el director de Sinfónica Nacional, pero así más o menos en ese orden de idea. Claro. Ahora, paralelo a eso, en los 80s, o sea, ya muchos años después, o sea, 50 años después, digamos, el maestro Fernando Lozano crea una escuela que se llama Vida y Movimiento, Olinjo Listli, y crea la Filarmónica de la Ciudad de México y contrata, pues, ejecutantes de muchos países, de todos los instrumentos, y pues prácticamente, pues, una plantilla de músicos de otras latitudes, ¿no? O sea, de origen extranjero, muy buenos, ¿no? Entonces ahí es cuando el maestro Michael Baker, como timbalista de la Filarmónica de la Ciudad de México, también a través de la escuela Olinjo Listli empieza a formar pues los nuevos cuadros también, ¿no? Claro. Ya con un enfoque un poquito más informado o más, digamos, más escolástico, más técnico, porque él fue alumno a su vez de Jacques Delecluse y de Cloyd Duff. Cloyd Duff es de una escuela de timbales muy connotada, renombrada, de la cual el timbalista de la Sinfónica de Jalapa, Alvin Kruger, fue también contemporáneo, ¿no? De Michael Baker. Entonces,
curioso que también ahí van unos paralelos, ¿no? Ya como Claro. una especie de segunda generación, pero son extranjeros, ¿no? O sea, en Jalapa, Alvin Kruger, y en Ciudad de México, Michael Baker. Estamos hablando exclusivamente de orquesta sinfónica, Sí. ¿no? Porque en el interín, digamos que tanto José Hernández como Javier Sánchez Cárdenas, pues eran bueno, el timbalista oficial después de Luyando era Javier Sánchez Cárdenas, el timbalista, un timbalista espectacular, ¿no? Mexicano. Y él pues también formó mucha gente en el conservatorio. Uh-huh. Y bueno, todo, insisto, alrededor de la orquesta sinfónica, ¿no? O sea, no había todo este aspecto de la música de vanguardia, aunque se conocía, ¿no? Pero no, se conocía por la radio. O sea, Radio Universidad, o sea, Radio UNAM y Radio Educación del Instituto Mexicano de la Radio, pues ponían música y programas dedicados a Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen, o Lutosławski, música bastante de vanguardia. Claro. Pero pues como información, ¿no? En la radio, no tanto como que los percusionistas tocaran la música de vanguardia. Sin embargo, Manuel Enríquez creó el Foro Internacional de Música Nueva, y Manuel Enríquez, él mismo como compositor, pues generó un movimiento muy importante de estreno de música, y pues venía gente muy importante. Ahorita no recuerdo exactamente los nombres, ¿no? De quienes venían, pero sí se estrenaban obras de George Crumb o de, ¿quién más? De Joseph Schwantner. O sea, gente que también en Estados Unidos pues estaba dedicada a la creación de obras nuevas. Claro. Entonces, tanto los alumnos, digamos, como de Javier Sánchez, que es mexicano en el Conservatorio Nacional de Música, como los alumnos de Michael Baker en la Olin Jolistli, pues también éramos como paralelos. Yo mismo estudié con Michael Baker casi 4 años en la Olin Jolistli, y pues sí, era como que crear esa como nueva escuela, ¿no? Porque pues ya estaba la información de Cloyd Off o de Jacques Delecluse, y todavía en un formato muy de sinfónico, ¿no? De conservatorio. Todavía no la música de vanguardia y solística de percusión. Todavía no. Uh-huh. ¿Quién empieza o quiénes empiezan como percusionistas ya mexicanos a abordar este tipo de repertorio? Pues Ricardo Gallardo, o sea, sin duda, o sea, la figura número 1, ¿no? Como pero hay que decir también que la Orquesta de Percusiones de la Escuela Nacional de Música, pues también tenían esta idea, ¿no? En la UNAM. Aunque también el grupo de Homero Valle, que se llamaba Grupo de Percusiones de México, que dependía, por decirlo así, directamente de la Sinfónica. Entonces, pues se tocaba, ¿no? Tambuco o tocata o música de Leonardo Velázquez o de José Pomar, compositores mexicanos, o transcripciones, ¿no? De Benedetto Marcello o Bach en marimbas y todo. Pero ese es como todavía el reducto de la primera generación. Uh-huh. O sea,
Ricardo Gallardo ya sale de la Orquesta de Percusiones de la Escuela Nacional de Música y prácticamente se desarrolla de forma independiente, ¿no? Y de buscar nuevas derroteros. Tengo entendido que se fue al Banff Center de las Artes en Canadá con Bob Becker, el líder, bueno, todos los del grupo Nexus de Canadá, es pues igual percusionistas de primerísimo nivel. Y pues ya cuando regresa Gallardo, ya regresa con esta noción de música de percusión, ¿no? O sea, donde la percusión es el instrumento principal, ¿no? No es como que el instrumento de refuerzo típico de la sinfónica, ¿no? Sino ya obras escritas para percusión y todo. Y de ahí, bueno, creó el Cuarteto Tambuco, que está cumpliendo 30 años. Sí. Ok, entonces usted está en la superior, después se va a la Olin también. De hecho, como que lo hace un poco hacia la par, hacia el final, ¿no? De su carrera. Es que más bien como se traslaparon, sí. 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 Sí, o sea, mi formación fue típica así como de conservatorio, ¿no? Pero o sea, la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, conservatorio es que conservas pues la tradición y por lo que es el repertorio de práctica común de orquesta sinfónica. Pero ya lo de Gallardo, por la influencia y la mentoría de Bob Becker y pues de todo Nexus, pues ya es sin duda un parteaguas, ¿no? En México. Claro. Porque ya su repertorio es más actualizado y es otro concepto totalmente. O sea, trabajar con compositores o crear un circuito, ¿no? De otros percusionistas y compositores para estar circulando la música, participar en festivales y todo eso. No, lo que yo quería decir era que yo vengo de un extracto más como popular, así como yo quería tocar rock y por eso quería el piano o la guitarra, ¿no? Y bueno, en el caso de percusión dije, bueno, pues la batería también se puede integrar ahí a eso. Y siempre, ¿no? Como una orientación mucho a la parte de la música no académica, ¿no? O sea, mambos, rumba, boleros, canción, nueva trova, el rock, el jazz. Sí. Ajá, entonces toda esa vena pues siempre fue muy permeable en mí. Y bueno, pues esa fue como mucho mi orientación, ¿no? O sea, tocando batería o vibráfono. Ajá. Yo, por ejemplo, estaba en un taller en la Superior de Música con Francisco, ¿cómo se llama? Ay. Bueno, ahorita no me voy a acordar del nombre. Sí. El pianista del Cuarteto Mexicano de Jazz. Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, entonces ahí en ese, pues era un taller así, sin créditos y sin nada, donde pues él impartía sus nociones de cómo tocar jazz, cómo tocar estándares, todo. Y pues se llenaba el salón, ¿no? Porque era algo novedoso, ¿no? De decir, pues, pues el maestro, ¿no? Telles, Francisco Telles. Okay. Oropesa, si no me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando. Bueno, pero podemos checar el dato. Y
Sí, ahí estaba, por ejemplo, Miguel Samperio, el saxofón, o ¿cómo se llama? Francisco López Ojeda en el contrabajo, en el piano, bueno, había mucha gente, ¿no? Pero de los que me acuerdo, con quienes tuve la fortuna de tocar muchas veces. Héctor Infanzón, el pianista. Entonces, era como pues muy interesante, ¿no? O sea, la parte del jazz. Claro. Y como que cambiar el perfil, ¿no? Entonces era mucho eso, ¿no? Que tocar jazz, rock, tener tu banda de rock y así. Y ¿Y usted tenía su grupo, tocaba? Sí, pero era un grupo de o sea, no era de académico, ¿no? Sino era de Pero igual los eso, vecinos de la casa. claro, eso lo nutrió, supongo, bastante también para su desarrollo como Sí. en la orquesta, ¿no? Bueno, pues es que depende cómo. Yo creo que para mí fue al revés, o sea, como que escuchar cada viernes la orquesta en vivo en Bellas Artes era como decir, es que se puede hacer muchísimo con la música, ¿no? Sí. Y entonces, aunque sí me gustaba Led Zeppelin, el Deep Purple, y trataba de imitar a los bateristas de su grupo, pero obviamente nunca podría haberles llegado ni a las suelas de sus zapatos, ¿no? Pero yo también sentía muy estructurada la música de Jazz o de Emerson, Lake and Palmer, y luego también escuchando el jazz, o por ejemplo Gary Burton, ¿no? Y Chick Corea, ya ese dúo ya estaba desde los 80s, principios de los 80s, no, finales de los 70s, el dúo de Chick Corea y Gary Burton. Entonces era como un descubrir y era una pasión por la música, ¿no? Ya sea que fuera jazz o milonga argentina o rock o música de protesta o cualquier cosa, era así mucha emoción, ¿no? Sinfónica o el piano solo, no sé, muchísimas cosas. Entonces creo que era más bien como nutrir de un lado al otro, ¿no? Y de reversa. Porque yo me acuerdo que el subdirector de la escuela de música, el maestro Luján, estaba yo improvisando en el piano y entraba el maestro así como enojado, siempre andaba de traje y decía, ya se acabó la clase de improvisación, pero en un tono burlón, ¿no? En un tono como descalificativo. Claro. O aquí también, no voy a mencionar el nombre, pero un subdirector de la escuela local decía, oye, pero es que la batería no se debería enseñar en una facultad de música. Dice, ¿por qué enseñan eso, no? Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, era como... Sí, pues le tocó esa transición, ¿no? Sí. Ahora ya es un poco más aceptado todavía. Bueno, es que desde el principio que hicimos el programa, pues dijimos, no, pues la batería es un instrumento muy difícil, entonces solito ya, pues es de nivel licenciatura, y en muchas escuelas así es, ¿no? O sea, los bateristas pueden tener su bachelor's degree o master's degree de universidad y porque tocan batería, ¿no? Que es difícil el instrumento. Pero pues lo mismo con la percusión, ¿no? Pero ahora que mencionas de los solistas, o sea, y yo pienso que la percusión, ahora ya no, pero cuando a mí me tocó, pues sí era, pues todavía muy, muy académico, no, como que no había mucha libertad. Pero es que también eso depende de cada persona, o sea, porque por ejemplo en North Texas vi un muchacho que se llama Andy Aquijo, que pues es un gran compositor, muy exitoso y todo, ¿no? Y él pues muy claro, ¿no? En tocar su steel pan y
escribir para el Steel Pan y ser compositor y sin ningún problema de decir, pues que la sinfónica o el jazz, no. Música de vanguardia, o sea, música nueva, ¿no? Y entonces yo creo que eso sí se define muy bien por cada persona. Claro. Sí. Ya una vez que termina sus estudios, llega a Jalapa. ¿Cómo es que llega usted a Jalapa? Bueno, yo llegué a Jalapa también de una manera fortuita porque en realidad yo entré a la Orquesta Sinfónica Veracruz en una audición que se hizo, no sé, a finales del 1980 Uh-huh. y ya de ahí pues me contrataron y entré a tocar percusiones en el puerto de Veracruz con la Orquesta Sinfónica de Veracruz que dirigía el maestro Manuel de Elías y que por cierto también era una orquesta de pues la mayoría como en un 90-95% de personal extranjero, ¿no? Básicamente polacos y norteamericanos. Entonces también esa fue una experiencia muy interesante. La orquesta sonaba increíble, o sea, muy, muy bien. En el Teatro Clavijero, cada viernes eran los conciertos. Y dependía de la Universidad Veracruzana. Entonces, el gobernador en turno, o no sé exactamente cuál fue la razón, pero el caso es que decidieron liquidar esa orquesta con el argumento de que ya estaba la Sinfónica de Jalapa y que el Estado no necesitaba otra orquesta. Entonces nos liquidaron a todos y pues mandaron a todos de regreso a sus países. Pero a mí se me acercó una representante de la UB, una licenciada, alguien me preguntó, dice, para los nacionales, o sea, los mexicanos, pues tenemos la opción de que puedan ser reubicados, o si usted quiere la liquidación, pues le podemos dar la liquidación. ¿Qué le gustaría a usted? ¿La liquidación o la reubicación? Pero nada más para los nacionales, para los extranjeros, ¿no? Entonces, pues ya dije, ¿y dónde me reubicarían? Me dice, pues en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le digo, no, pues entonces sí, la reubicación. Entonces llegué en 1982, en septiembre, y el director era el maestro Luis Herrera de la Fuente. Uh-huh. Y ya, o sea, de ahí hasta la fecha. Hasta la fecha. O sea, del 82 llevo más de 41 años en la Sinfónica de Jalapa. ¿Y cuándo comienza usted a dar clases? En el 86. O Pues, sea que también igual son unos 37 años. Uh-huh. Oye, cuando empieza a dar clases, ¿forma el ensamble de percusiones de Jalapa? ¿O ese cómo es que es? Sí, el ensamble, bueno, no, es que el ensamble, a ver, es que el maestro de percusiones era Héctor Ovalle, un violista de la Sinfónica de Jalapa. Pero él había estudiado, su papá era marimbista guatemalteco, y yo creo que él tenía mucha habilidad en los teclados, en la marimba, y estudió en Estados Unidos, pues los ragtimes en el xilófono. Entonces él tocaba muy bien los ragtimes de Hamilton Green. Okay. Y él daba clases aquí en la UV, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, percusiones. Y estaba Javier Cabrera de alumno y estaba Rodrigo Miralda, otro alumno. Más o menos de mi edad, o sea, de unos 22 años ellos, o sea, por decir ya un poco grande. Cuando yo entré a dar clases en el 86, estaba Rodrigo Álvarez de alumno, pero estaba muy joven, de unos 13, 14 años. Uh-huh. Y ya le empecé a dar clases yo, y luego en ese mismo año pues ya Rosa Marina Ávila,
Fernando Salazar, René tal vez entró un año después, René Pérez, Ujú. y Miguel González también como al año. Entonces con ese grupo sí se hizo el ensamble, ¿no? Pero era el ensamble de la facultad, así tocando la tocata de Chávez, o Rodrigo traía algunas piezas y tocábamos piezas de sextetos y así. O transcripciones. De hecho, ni eran transcripciones, o sea, simplemente las partes de las invenciones de Bach tocadas en dos partes, ¿no? O sea, uno tocaba la clave de sol y el otro la clave de fa, y sonaba muy bien, y así empezó el ensamble de percusiones. Ujú. Y rápido empezamos a tocar en muchos lugares. Eso fue el primer, fue en el 89, si no me equivoco. Sí, en el 89, o sea, 3 años después. Ujú. A los 3 años ya estábamos tocando. Con esa alineación Sí, de o sus sea, como que alumnos. fue la primera generación ¿Usted aquí fue en Jalapa. era el único maestro de percusiones para ese entonces o seguía otro maestro que era violista? No, yo creo que gradualmente se fue Ajá. saliendo el maestro Héctor Ovalle, sí. Ujú. Sí, sí. Se quedó usted, ¿no? Estaba yo, sí, solamente yo. Después invité al maestro Alvin Kruger y estuvo como un año o tal vez 2. Él ya estaba como timbalista en Sí, sí. Jalapa. Cuando yo llegué él ya era el timbalista. Ujú. Sí, entonces en el 89 fue ya en el 95 es el grupo tal cual, con esa misma formación, hicimos una audición para el secretario de Educación y el doctor Rafael Bravo Garzón, y entonces ya nos dieron plazas increíbles de la Secretaría, y pues ya pasó a ser parte de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz. ¿Eso en qué fecha, perdón? En el 95. 95. Por aquí veo que en el 96 y 97 usted, bueno, no sé si fue un año sabático de usted, pero que se dieron como 80 conciertos. Sí, o sea, porque ahí fue que justamente, o sea, fue la creación de lo que Roberto Bravo Garzón hizo en la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, ya lo había hecho en la Universidad Veracruzana en el año 75. Mm. Y 20 años más tarde lo hizo en la Secretaría. Entonces se creó la orquesta de guitarras, un grupo de ópera, un grupo de teatro, varios grupos, ¿no? Claro. La Orquesta Sinfónica del Estado de Veracruz se llamaba Camerata Juvenil del Estado de Veracruz y la dirigía pues el maestro Efraín Guigui o el maestro después Herrera de la Fuente, que fue el que fundó el Instituto Superior de Música, pero ya 2 décadas después. Claro. Sí. Pero sí, fueron giras por todo el estado y también fuimos a muchos lugares, ¿no? A Ciudad de México o a Durango. Hablando un poco de estos lugares, ¿cómo era la situación de la percusión o de la música en general en México? Es decir, un poco más, ¿seguía centralizada? ¿Seguía en Ciudad de México? ¿O qué otras sedes del país eran como referentes musicales? ¿Jalapa estaba dentro de ello? ¿Había otras? Porque normalmente es Ciudad de México, ¿no? Era muy centralizado el arte, la música, pero por esas fechas quizás estaban surgiendo escuelas, ¿no? Sí, bueno, es que ahí sí ya la información exacta, fidedigna, concreta, está muy difícil porque Claro, habría que tener los ¿cómo lo accesos vivió a los usted? archivos. Como lo viví yo era que, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, íbamos a Monterrey, a Guadalajara, a San Luis, a Querétaro,
prácticamente cada año. O sea, a Puebla íbamos por lo menos una vez al año, si no es que 4 veces al año, a Puebla. Y a estos otros lugares que te dije del norte y del Bajío, también por los festivales que había allá. En Ciudad de México también íbamos mucho. Lo que quiero decir es que antes íbamos mucho, pero yo me empecé a dar cuenta que gradualmente empezamos a dejar de ir y empezaron a fundarse las respectivas orquestas sinfónicas de cada uno de esos lugares a donde íbamos. O sea, toda vez que la Sinfónica de Jalapa fue como que la primera, ¿no? Sí. En la provincia. Y con mucha trayectoria, mucha tradición. O sea, porque el director José Ives Limantur, pues contrataba solistas de primerísimo nivel, ¿no? Y se hacían festivales también de un nivel altísimo, ¿no? Como, por ejemplo, el pianista Horacio Gutiérrez, cubano, o Pierre Fournier o Pablo Casals en el cello. Creo que hasta Rostropovich. Creo que sí, también vino Rostropovich. El caso es que o sea, Jalapa sí, siempre ha sido un centro muy fuerte, ¿no? Porque José Ives Limantur era hijo de, a lo mejor voy a decir mal el nombre, pero bueno, era secretario de Hacienda, su papá, creo que se llamaba igual, José Ives Limantur. Entonces, pues sí tenían acceso a relaciones, presupuestos con el gobierno, etcétera. Entonces, sí, Jalapa tuvo mucho auge siempre. Con Herrera de la Fuente no fue la excepción. El maestro Luis Herrera de la Fuente también traía solistas muy buenos, porque él creó un patronato del cual el presidente era Miguel Alemán Valdés, que era presidente de la República. Y con Carlos Miguel Prieto también una visión más nueva, más vital, vigorizante, también con solistas muy buenos, programas muy buenos. Entonces no sentía, yo no me parecía que había en los otros estados como que un movimiento, ¿no? Al menos en cuanto a orquesta sinfónica. Aunque sí, la orquesta sinfónica, por ejemplo, del estado de Jalisco, o como se llamara, pues ya ha existido, ¿no? Igual que la de Guanajuato y todo, pero van teniendo como sus reestructuraciones y luego también como que las liquidan y crean otra, o se funden dos orquestas y ya crean una nueva. Son procesos que van llevando tiempo. Pero la educación no, es decir, la educación para aprender instrumentos musicales no me parece que fuera muy sólida, ¿no? Claro. Eso me parece. O sea, tienes razón, estaba todo centralizado en la Ciudad de México. Sin embargo, estas orquestas que dice de Jalisco, de Guanajuato, supongo dejaron huella porque a la fecha hoy siguen siendo, al menos por ejemplo Guanajuato, sigue siendo un buen lugar, ¿no? Para aprender música. Sí, porque porque tienen pues ya una trayectoria, una tradición. Pero en cuanto a las escuelas, no sé, o sea, yo creo que también ha sido un proceso, ¿no? Claro, sí. Y lo que se me ocurre es de que, por ejemplo, todos los que estudiamos en Ciudad de México, de alguna manera fuimos saliendo y acomodándonos en los estados, ¿no? Y así es, o sea, como que el mercado ocupacional pues es amplio, es vasto y siempre va a haber trabajo, ¿no? Es como los especialistas que en la medicina, ¿no? Que uno piensa, no, pues ya está muy saturada la carrera.
pero escuchas noticias decir es que faltan especialistas, Sí. o sea, pues somos millones Personas. de ciudadanos y la demanda de nivel de atención para la salud a nivel de especialidad, pues está muy carente, ¿no? Faltan especialistas. Y entonces se me ocurre que también en el caso de percusión, parecería como que decir, híjole, ¿y de qué vas a hacer o qué vas a trabajar? Yo creo que hay un campo enorme, ¿no? Uh-huh. Y así como lo que decíamos de la, ¿cómo se llama? De la capacidad del artista para poder, decir, yo voy a ser compositor, ¿no? Claro. O yo voy a estrenar obras y todo eso, o yo voy a platicar con compositores y entonces crear. Lo mismo puede ser también para crear otros nichos, ¿no? Porque creo que se va complementando. Sí. Me voy a saltar un poco. Adelante. Ahí justo tocando ese tema, preguntaban como ¿cuáles son las áreas de crecimiento sin explotarse como dentro de la percusión para aquí en México? Hablando usted ahora como estas ramas de las que uno se puede especializar, que digamos, si lo pusiéramos como en esta analogía, ¿no? de la medicina, ¿qué es lo que se necesitaría más como especialistas aquí en México aún? Sí, lo que me acabas de preguntar, lo primero que se me viene a la mente es Adelaide Ferrier, Uh-huh. que acaba de venir aquí Sí. con la Sinfónica de Jalapa, ¿no? Porque si lo pensamos así como mercado ocupacional de decir, ¿dónde voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a sostenerme o sostener a mi familia? ¿Cómo voy a ganar dinero? No sé. Creo que sí es un paralelo, lo que decíamos hace rato también con la historia de Andy Ajico, que pues todo es cuestión nomás como de definir lo que quieres y lo vas a hacer. O sea... Sí, tener el proyecto, ¿no? Sí, porque por ejemplo Adelaide, y es que ahorita vamos al caso de México, ¿no? Pero tomo el ejemplo de Adelaide justamente por lo del repertorio y por lo de definir qué es lo que va a hacer, porque no puede ser que también todos seamos, ¿cómo se llama? Sinfónicos. Claro. O que al revés, que todos seamos solistas. Pero el caso de Adelaide y muchos otros, pero bueno, para tocar un caso que lo vimos aquí en Jalapa con su actuación en la Sinfónica como solista, que ella dice, yo me dedico a hacer música de cámara. Uh-huh. O sea, ese es mi trabajo. O sea, ella no dice, yo hago música sinfónica, ¿no? Entonces ahí ya se ve muy claro el perfil, o sea, decir, ok, tenemos música sinfónica, ¿no? Pero tenemos música de cámara. Entonces en la música de cámara, pues hay un repertorio enorme, pero bastante, ¿no? Porque música de cámara puede ser desde un solo de marimba, Uh-huh. o un dúo, o un trío, o un cuarteto, y ahí vas. No hay límites, no es que es el cuarteto de cámara, Claro. de cuerdas, sino que puede ser, todo el tiempo está estrenando obras. Y entonces dirías, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer para, o sea, me van a pagar o cómo, ¿no? O sea, a lo mejor en México no están dadas las condiciones, pero bueno, vamos al caso mexicano, ¿no? Por ejemplo, Javier Nandayapa todo el tiempo está tocando en México y dando cursos, clases, todo, pero él no está en ninguna orquesta. Dice, pues es que yo no trabajo en ninguna orquesta, ni trabajo en ninguna escuela. Bueno, entonces, ¿cómo sobrevive, no?
Entonces, es como el mismo caso de Ricardo Gallardo. Uh-huh. O sea, cómo aprender a gestionar los recursos y los contactos para poder tener una actividad constante de solista, ¿no? Con un repertorio diferente al que es de estar dentro de una orquesta sinfónica. Pues es tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Entonces, ellos lo hacen, o sea, decir, como Adelaide, o sea, pues decir, esto es lo que yo hago, ¿no? O sea, yo no me voy a meter a una escuela, a que me den una plaza para trabajar en la escuela con un horario, ¿no? De lunes a viernes. Y mi sueldo, y ya estoy seguro. Sino decir, voy a salir al mundo, o sea, todo el mundo, y así está, tanto Ricardo Gallardo como Javier Nandayapa. Uh-huh. Entonces, son ejemplos muy claros en México cómo se puede hacer una carrera. O sea, 30 años de Tambuco, ¿no? Sí. Y de todo lo que han hecho y todo lo que han aportado y siguen sin pertenecer a una orquesta o a una escuela. Claro. Lo mismo Javier Nandayapa tiene como 12 discos, ¿no? Uh-huh. Y tiene su catálogo de 20 conciertos para tocar de solista o tocar recitales o tríos o cuartetos de jazz y así, ¿no? Creo que es la definición de decir voy a hacerlo, esto es lo que voy a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, pues yo lo que decidí hacer fue, desde que entré en la Sinfónica de Veracruz, es decir, voy a entrar a la Sinfónica de Veracruz porque sí necesito el sustento, el salario. Entonces fue diferente, ¿no? Y ya, digamos, mi carrera como que la fusioné, la parte pedagógica con la parte de perfil sinfónico, aunque yo sí tocaba un poquito de jazz y lo que tú quieras, pero terminé como definiéndome por sinfónico, ¿no? Para no querer abarcar mucho. Yo sí tenía mucho una intención y era un sueño cuando vi a Wynton Marsalis, que ganaba como que el Grammy de mejor artista de jazz y así, o sea, un top uh-huh. en la trompeta de jazz, pero al mismo tiempo también grabando los conciertos de Haydn o de Hummel y sí, súper clásico, y también ganando los premios, ¿no? No sé si ganó el Grammy también ahí. O Keith Jarrett, que también ganó, no sé si un Grammy, pero un premio así como el mejor disco de música de concierto con el clave bien temperado de Bach, uh-huh, en clavecín. Pero él era pianista de jazz, ¿no? Y podía ganar un premio, sí, con el clave bien temperado en clavecín, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo se podría hacer eso en percusiones, no? Entonces era mi sueño, como decir, ¿cómo poder hacer algo así como en la orquesta, pero también en el jazz o en el rock o en la rumba? Pero era muy complicado, o sea, muy, muy complicado tratar de sí, porque aparte fuera de los estilos, los instrumentos, ¿no? Sí, por las técnicas de los instrumentos, o sea, si dejas tantito, yo por ejemplo ahorita que me operaron y todo, si antes de operarme yo tocaba un poco de conga en una clase con unos estudiantes así con mucha energía, terminaba agotadísimo. Ahorita no podría yo hacerlo, uh-huh, por la cuestión de la recuperación, pero lograr llegar a un nivel en las congas, lo que decíamos hace rato también, la batería, o sea, es muy difícil. Pero al final, pues ese es el perfil, o sea, el perfil es como abarcar todo, porque
porque también puede pasar, o sea, en mi experiencia en la Sinfónica de Jalapa es que he visto eso, ¿no? Que puede que toques muy bien un instrumento, cuando te toca tocar otro instrumento, no te sale, porque no le has dedicado tiempo. Y estamos hablando de cosas muy sencillas. Sí. Como el güiro, por ejemplo. Entonces, o la conga, ¿no? O el bongo, o las maracas. Entonces, cuando vi que era muy difícil, entonces abandoné ese proyecto, ¿no? O sea, decir, se puede hacer en percusión un equivalente a Keith Jarrett, pero en percusión, ¿no? O sea, abarcar los dos géneros, ¿no? El jazz y el sinfónico o el clásico. Pero no, está muy difícil. Sí, justo. Pero está interesante, o sea, el proceso es interesante. Porque es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, que me preguntabas, a lo mejor la batería con su banda de rock le añadía al aprendizaje de lo sinfónico, ¿no? Y yo decía, pero también al revés. Al revés, o sea, sí. Y entonces igual aquí, o sea, en lo que estás en el proceso de aprender las maracas en 6x8 o un buen toque en congas o bongos, pues es un proceso. A lo mejor nunca voy a tocar, yo creo que a estas alturas menos, o sea, voy a tocar en un grupo de son, ¿no? O de salsa, pero el proceso fue bueno, ¿no? Claro. Porque me ha tocado tocar, por ejemplo, una pieza que se llama Shango, que es un concierto para 3 flautas y orquesta sinfónica. Y en la parte de percusión, una parte que venía con bata. Entonces, si yo no hubiera estudiado un poquito de ritmos y de toque y todo, pues esa parte simplemente, quién sabe cómo la hubiera tocado, ¿no? Entonces ya me sirve un poquito. Sí. O lo mismo la batería, ¿no? O sea, un poquito, pues ya vienen las danzas sinfónicas de Leonard Bernstein, de West Side Story, bueno, pues ahí más o menos pasa. Pero sí está un poquito complicado. Entonces creo que también una de las cosas más importantes, no solo para la música, sino para la vida, es como la humildad, ¿no? O sea, decir mejor, pues más mesurado, más tranquilo. Claro. Sí, pues si no uno se quiere comer todo. Sí. Y sí se puede, o sea, yo admiro mucho a Christopher Sietzen. Sí. Es impresionante, ¿no? O a Deleuze. Sí. O sea, sí se puede. O sea, de hecho ha sido así la transformación de la historia de las percusiones y los perfiles. Sí se puede, o sea, a mí ya no me tocó, no lo alcancé a lograr, pero Christopher Sietzen es un buen ejemplo, ¿no? A Deleuze. Está bien joven, los dos están bien jóvenes. Sí. Oiga, maestro, y entonces está aquí un rato, por ahí del 2000 me parece, se va a hacer su maestría. Sí, en el 2000. En la Universidad del Norte de Texas. Uh-huh. ¿Cómo es que llega para allá? Usted, bueno, ya estaba trabajando aquí. ¿Esto se lo paga la universidad? ¿Se lo costea a usted? Bueno, sí. Es lo que decíamos hace rato, la gestión, ¿no? O sea, el caso de Javier Nandayapa o Ricardo Gallardo, ellos, lo que me imagino, no sé, tú les podrás preguntar, pero lo poquito que yo sé cómo hacen ellos es, pues, aprender la gestión de cómo generar los fondos, cómo hacer las solicitudes, cómo elaborar un proyecto, cómo concursar y cómo meter proyectos y todo eso es una parte, pues, importante, ¿no? A mí lo que me sirvió mucho fue, justamente te mencionaba lo de la imprenta de mi papá. Uh-huh. Mi papá me enseñó a corregir. O sea, porque en una imprenta, o sea, si te mandan a hacer un volante o una invitación de una boda o 15 años, si lleva faltas de ortografía, pues se ve mal, ¿no? Y ya, pues,
como que no, pues no es bueno ni para el cliente, ni para la empresa, ni para la imprenta, ni para las personas tener faltas de ortografía. Entonces, desde ahí pues yo aprendí a ser como corrector, ¿no? No profesional, pero sí, leer mucho. Mi papá me enseñó mucho a leer, igual que mi abuelo, entonces leer. Y bueno, ahí aprende uno mucho, leyendo. Entonces, de hecho, una vez leí que un buen escritor es un buen lector. O sea, alguien que ha leído puede escribir. Uh-huh. Entonces, cuando tú vas a hacer un proyecto, pues te piden una, ¿cómo se llama? Una justificación o una carta de proyecto. Sí, una, no me acuerdo cómo se llama, algo así, como declaración de propósitos o algo así. Y alguien me dijo, ahorita no me acuerdo quién, creo que Israel Moreno, que si tú, o sea, dices que puede ser tu proyecto puede ser muy bueno y tú puedes ser muy bueno, pero si no lo presentas de la manera que es, aunque tú seas muy bueno y el proyecto sea bueno, pero está mal presentado, no pasa. Entonces es muy importante cómo se presenta el proyecto. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aplicando para la beca, me pusieron una asesora de Estados Unidos que me corregía ella misma. Dice, es que aquí lo que estás poniendo está mal, mejor ponle así. O sea, ellos mismos me ponían un asesor, pero súper buena onda, que Ann Lasserson, que decía, mira, así, acá, es que aquí no debes poner esto, mejor ponle así, todo. Y hasta me corregía los nombres de los músicos, ¿no? Que pues Stravinsky con W. Dice, es que es Stravinsky con V. Cosas así, ¿no? Entonces, es como crear las competencias. Uh-huh. O sea, cómo presentas un proyecto es todo con claridad, en párrafos muy concretos, y ni siquiera tiene que ser así, muy grande. Nada más muy concreto, ¿no? Por ejemplo, yo puse que yo quería estudiar música de orquesta sinfónica, ¿no? O sea, no buscaba yo otra cosa. Uh-huh. O sea, no era como que un proyecto muy así elevado, así como que no sé qué. Y es una comisión que se llama Comisión México-Estados Unidos. No sé si todavía exista, pero yo creo que sí. Y es para una beca que se llama Fulbright. En ese tiempo se llamaba Fulbright García Robles. Entonces viene tanto gente de Estados Unidos acá a México a estudiar, o como gente de México va a estudiar a Estados Unidos. Y entonces la beca te paga, digamos, ¿cómo se llama? La colegiatura y el seguro, porque tienes que tener un seguro médico. Uh-huh. Y creo que hasta el traslado también. Entonces sí te pagan todo eso. Pero aparte, por el lado de la UV me dio una descarga. Y eso, pues, pues yo en general siempre les digo eso a los jóvenes, ¿no? A los que llegan a la orquesta. O sea, aprovechen la descarga. Y entonces mucha gente sí, ya una vez que están en la orquesta, aprovechan esas descargas académicas. ¿Y qué es esa? ¿Qué es descarga? La descarga es que pues te siguen pagando el salario, como si estuvieras yendo a trabajar, pero estás preparando. Pero te están pagando, ¿mande? Pero mientras estás preparándote, ¿no? No, la descarga es para que tú te vas a estudiar y te siguen pagando. Uh-huh. Allá. Sí. Bueno. O sea, tú vas a hacer estudios de posgrado, entonces te pagan el salario. Más aparte la beca que se consiga, ¿no? Esa beca fue por aparte, más su descarga del salario. Sí, entonces fue genial eso. Claro. Sí. Sí, o sea, son unos beneficios maravillosos, ¿no? Claro. Que da la universidad.
Pero me acuerdo que el director de la comisión México-Estados Unidos, el ingeniero Eduardo Andere, me dijo, mándanos gente, dice, porque se nos quedan las becas. Dice, tenemos ahí las becas de posgrado y no vienen. Ajá. Pues te digo, o sea, creo que depende pues de la persona, o sea, decir, pues voy a hacerlo, ¿no? O sea, claro. Cualquier cosa que decidas hacer, vas y la haces Sí. y ya, ¿no? O sea, luego entra ansiedad o entra como un espíritu, decir, no, yo creo que mejor no, y así. Pero es como, yo no soy muy aficionado a los videojuegos, es que en realidad no me tocó, ¿no? Pero es como una realidad virtual, es como estar jugando el videojuego y subir de nivel cada vez, ¿no? Pero es divertido, o sea, es como que sí te entra la ansiedad, decir, híjoles, que yo creo que no. Pero ya cuando entras, es increíble cómo como eso, ¿no? Que muy amable la persona, ¿no? Era un asesor que me ayudaba a elaborar las propuestas para la universidad. Uh-huh. O sea, mucha ayuda. Por ejemplo, a otro colega le pagaron durante un semestre que fuera a estudiar inglés a Estados Unidos. Previo a Sí, su previo a maestría. todo, sí. Qué bien. Oiga, pues voy a hacer un corte más. ¿Cómo fue la vida ya en Estados Unidos? ¿Había una diferencia muy grande en el nivel? Al menos ya a la fecha en la que usted fue. Porque para la fecha en la que usted fue, creo que ya aquí ya se había titulado Juan, ya estaba como toda esta generación. Usted va para allá y cómo ve a los estudiantes de allá, cómo es la vida musical ahí. Sí, no, pues yo fui del 2000 al 2002 y fue la Universidad del Norte de Texas que tiene un programa muy grande. O sea, es muy famosa por el programa de jazz. Entonces allí van muchos estudiantes por la cuestión del jazz, ¿no? Tienen una cosa que se llama, bueno, tienen su programa de jazz, pero lo que quería decir es que tienen 8 bandas de jazz y tienen una orquesta sinfónica, tienen un ensamble de alientos y percusiones impresionante que se llama Wind Symphony. Y los directores, por ejemplo, de la Wind Symphony era Eugene Corporon, que es así como top de esa área, ¿no? De lo que es los alientos metales. Y el director de la Sinfónica de la universidad, que eran puros estudiantes, era Ansel Brusilov, él era director, varias veces vino como director huésped a la Sinfónica de Jalapa, y él dirigía la Sinfónica de la University of North Texas, y él ya estaba jubilado, que estuvo 14 años en la orquesta de Filadelfia como concertino y 10 años en la orquesta de Cleveland. Y la sala de conciertos de donde tocaba la orquesta, pues una sala de una acústica perfecta, así perfecta, fantástico. Y había ensamble de percusiones africano, 2 ensambles de percusión clásico, ¿no? El de licenciatura y el de maestría. ¿Qué más había? Ensamble de percusión afro-cubana y brasileño también. Y el programa de ahí eran 140 estudiantes de percusiones, pero se divide como entre los de licenciatura, maestría y doctorado. De postdoctorado eran muy poquitos, como 3.
Y el grueso son bateristas, ¿no? O sea, porque te digo, por la cuestión del jazz. Porque tan solo tienen 8 bandas de jazz, ¿no? Entonces, más aparte los cuartetos o solistas y todo. Y ensambles, pues también de percusión, ¿no? El nivel, mi experiencia ahí fue como de que todo el mundo está muy ocupado, o sea, hay mucha, por ejemplo, yo me encontraba los sábados y domingos a Mark Ford y a Christopher Dean ahí en la escuela trabajando, haciendo sus proyectos, estudiando, tocando, todo el tiempo trabajando. Y yo decía, pues que no tienen familia o cómo. Porque, o sea, yo me lo explicaba que yo sí estuviera ahí sábados y domingos. Pero ahí estaba Mark Ford también, sábados y domingos, y Christopher Dean. Porque también siempre tienen proyectos y cosas, ¿no? Entonces, yo ahí me empecé a dar cuenta que para mantenerse, tienes que trabajar mucho. O sea, Mark Ford, pues para poderse mantener ahí como lo que él es, quién es, pues tiene que estar estudiando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y pues sí, o sea, la cuestión del nivel, lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es muy personal y no se puede, yo no la puedo evaluar. Lo único que sí viví es eso, ¿no? Como que con mucha ansiedad todos y con mucha presión, tratando de sacar todo lo del semestre, ¿no? Y yo sentía mucha presión. Y yo veía que los que son ciudadanos norteamericanos también estaban muy presionados, entonces yo sentía más presión porque dije, no, pues si ellos que hablan el inglés y aparte pues ya conocen cómo es el sistema, veía que les costaba mucho. La orquesta sonaba increíble, la Wind Symphony increíble. El ensamble, algo muy interesante es que el ensamble de, por ejemplo, el africano, nadie que estudiaba percusiones estaba en el ensamble, sino era gente de otras carreras de la universidad, como era el caso también de las 2 steel bands, porque hay 2 steel bands. Y igual todos los integrantes de la steel band, estudiantes de otras carreras. Sí, o sea, la tomaban como optativa. Como extra, sí. Y sí les daban sus créditos, tanto en el ensamble africano como en la steel band. Y y eso sí, o sea, es un maestro hablando ya del programa de percusión, pues es un maestro por instrumento. O sea, no es que un mismo maestro te da todo, sino, y es por semestre, entonces un semestre tomabas dos materias, ¿no? Por ejemplo, este semestre tomo marimba y vibráfono y el próximo toco timbales y batería, o el otro semestre tomo batería y marimba y así, ¿no? Ahí conocí a Andy Ajico, ¿no? Que te digo, muy, muy definido en su idea, ¿no? Y él no era de maestría, era apenas de licenciatura, y me acuerdo que presentó un recital donde él lideraba todo y todo era africano. Pero una vez lo escuché tocar, cada viernes hay lo que se llama departamentales. Todos los departamentales es que tocan los recitales, ¿no? Entonces puede ser batería o marimba o duetos entonces salió Andy Ajico, tocando, no me sé exactamente el título de la pieza, algo que tiene que ver con el infierno, de Liam Tig. No, pues impresionante, o sea, un virtuoso del steel pan. Y ahí nadie enseña steel pan, o sea,
eso es algo también interesante, ¿no? Que no es o sea, no te dan la materia. Digo, no hay un maestro de steel, y había 2 steel pans y muy buenas, y todos los integrantes no eran estudiantes de percusiones, Sí. sino que eran de las otras carreras de la universidad en el campus. Entonces, cosas interesantes, ¿no? Como que un instrumento popular, ¿no? Como que se aprende de oído y Claro. pues, tocan y lo disfrutan y está muy bien. Muy buenas las steel bands, por cierto. No sé cómo le hacían, porque yo los veía y dije, pero sí, no son los estudiantes de percusiones. Pero ¿no? tocaba muy bien, ¿no? Sí. Bueno, es que también el nivel musical de ella es un poco más alto. Viene desde chicos, Sí tienen un ¿no? programa que se llama YK12, o sea, YK12. Ujú. Digamos que son 12 años de estudiar música desde el principio. Ujú. Sí, Son los es 12 años de educación básica, básica. llevan música. Pues sí, hay Y hay mucho una más. asociación nacional, National Association of Music Educators. Ah, ese es el otro factor. Mucha de la gente que estudiaba percusiones en el programa, de todos esos 140, no es que iban a ser músicos, sino estaban en el programa de educación musical, pero eran muy buenos, o sea, tocaban como fueran a ser profesionales, solistas. Pero yo una vez le pregunté a una muchacha, le digo, ¿por qué estudias educación musical? Dice, porque es muy difícil ser músico. Mm. O sea, dice, es que tienes que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y el maestro, el profesor de música, pues su trabajo es ser profesor de música. Claro. No es tanto que tiene que Estar estar tocando y son perfiles diferentes. Ujú. O sea, uno es applied music, o sea, música aplicada, que es el que yo estudié, o el music education, Ujú. que es educación musical. Y repito, es porque hay cada año una convención nacional de educadores, de music educators, educadores Claro. musicales. Y es que bueno, al final de cuentas, si tienen tanta educación musical, pues sí necesitan muchos maestros. Sí, porque es desde la primaria, secundaria, prepa, ¿no? Y Sí. la universidad. Entonces, todas las universidades tienen sus grupos artísticos, sus orquestas y todo, ¿no? Entonces, Sí. y no tienen que ser músicos, o sea, es como jugar fútbol, ¿no? Claro. Se inscriben ahí a la orquesta y ya, ¿no? Que luego hasta los estudiantes tienen sus marimbas y todo, ¿no? Me contaba Cristina que estuvo en línea, pero estuvo un rato cursando su maestría, que sus compañeros pues tenían todos marimba, tenían todos los instrumentos, hasta timbales, ¿no? Allá, incluso las secundarias tienen sus Ah, marimbas y sí. ni la universidad ahí. No. Sí, las secundarias tienen sus estudios muy grandes con instrumentos de percusión. Ujú. Sí, es otro nivel. Pero justamente, o sea, el tener conciencia de eso hace ver la importancia que es el proceso de educativo en México o en Latinoamérica. Es decir, hay que aplicarse. Sí, o sea, porque aunque tengan los medios, no por eso ya quiere decir que ya con eso, ¿no? Claro. Ahora, si tienen los medios y todavía tiene la forma de aplicarse bien, pues sí, ahí tenemos los ejemplos que ya mencionábamos, ¿no? Christopher Sietzen o Adelaide Ferrier. Ujú. O en México, ¿no? Ricardo Gallardo, Gabriela Jiménez, Javier Nandayapa. Sí. Sí, actuales incluso Iván, ¿no? Iván Ah, Manzanero. no, Iván también. Y él, por cierto, él sí, muy fiel y muy definido en este perfil de música moderna, Ujú. Diego Espinosa también. vanguardia, sí, claro, ¿no? Sí. Bueno, maestro, para ir cerrando un poco, quería tomar un Claro. último tema
acerca de usted como compositor. Compuso una serie de 11 piezas, ¿no? Sí. ¿Para percusión o solamente para marimba? No, la colección es de 11 piezas para marimba, desde nivel como inicial, luego intermedio y ya nivel más complicado. ¿Se llama así, colección? Sí, es una así se llama el libro. Colección de 11 piezas para marimba. Y cada pieza pues tiene su título. Y sí, te repito, van desde como para estudiantes así, inicial y luego ya cosas más elaboradas o más, un poco también buscándole esta parte de lo moderno, ¿no? De pues sí. Y es que yo decidí hacer eso en vez de un método, porque pues veo que métodos hay muchos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. Yo no lo oí de primera fuente. Un alumno mío me dijo que escuchó a esta Marta Argerich, que le preguntaron, ¿cuál es o sea, la técnica, o sea, cómo estudia la técnica del instrumento? Y dijo, no, pues yo no estudio técnica. ¿Cómo? Dice, pues no, yo nada más estudio repertorio. Porque ahí, en todas las piezas que hay del repertorio, pues ahí está la técnica. Claro. Entonces, muy interesante esa respuesta. E incluso desde la composición, ¿no? Me acuerdo la clase que dio Ay, se me fue el brasileño. Ney Rosauro. Ney Rosauro, que le hablaba de que él componía sus piezas con base en lo que necesitaba técnicamente, ¿no? O sea que pues, precisamente si le faltaba un poco de rol en la mano derecha o mano izquierda, componía una pieza para que dominara. Y yo lo vi muy similar a como yo trabajo, por ejemplo, en la batería, que cuando compongo para mis bandas, trato de siempre ponerme un reto, ¿no? Algo que no me salga para que lo domine y después ya de tanto tocarlo, pues ya lo haya adquirido. ¿Usted tomó en consideración algo también así, algo que a usted se le dificultase o pensando un poco ya en los estudiantes, ¿no? No, es que más que nada, pues un poco esa idea de que en la técnica, en el repertorio está la técnica. Uh-huh. Entonces, en realidad tiene un sentido pedagógico, o sea, pero no es un método. O sea, el chiste es que suene como música, ¿no? Porque pues si suena como un ejercicio y no está expresando nada. Entonces el reto era la parte estética, ajá, no tanto la parte técnica, sino la parte, o sea, que sí diga algo, o sea, la expresión estética, y eso pues fue lo más difícil para mí. O sea, no tanto la dificultad como técnica en sí, sino decir, a lo mejor es más fácil, no tiene tanto reto de dificultad técnica, pero el reto es musical. Claro. Sí, o sea, tanto para componerlo, porque no me considero compositor, sino más bien de que yo improvisaba mucho por la cuestión del jazz y lo que tú quieras, pero un día dije, no, pues mejor ok, se supone que la improvisación es como creación y es espontánea. Pero qué tal de poder pues crear y de que quede escrito. Uh-huh. Y entonces ese fue el reto. O sea, el reto fue más de la parte creativa, o sea, el reto para el cerebro. Y yo aprendí ahí en el proceso de que el cerebro, leyendo otras cosas, requiere muchísimas calorías, o sea, requiere que comas muy bien, porque el desgaste en el proceso, cuando el cerebro trabaja, el desgaste calórico, o sea, la cantidad que tú necesitas de alimento es, yo creo, como la de un deportista de alto rendimiento. Y ahora no estoy diciendo que es comer en cantidad, ¿no? Sino que tener una nutrición adecuada
para poder darle el ancho, porque sí llegaron momentos en que sí, yo sentía que ya no podía. Uh-huh. Y eso yo lo aprendí de que una vez leí también de que cuando fueron a la casa de Beethoven, la persona que narra eso o que escribieron esa crónica y que entró así a la casa, pues como pues ya estaba en situación muy difícil, ¿no? Tanto de salud como de vida personal. Empezaron a escombrar pues todo el desorden y la casa y todo, y en todos lados había comida, por todos lados se encontraban comida. Uh-huh. Y creo que sí, él pues falleció de una cuestión de inflamación, o sea, algo así, que no sé exactamente qué, pero sí estaba muy inflamado del estómago. O sea, yo creo que sí, el proceso creativo exige mucha aspecto físico, o sea, es mucho desgaste que se le exige al cerebro. Uh-huh. Y se requiere una salud adecuada. No sé, pero no, yo no me considero compositor, o sea, más que nada fue un trabajo que hice y no sé si en el futuro lo vaya a hacer, a seguir en esa línea. Uh-huh. ¿Y este libro lo puede encontrar alguien? Es que en ese proceso estoy, es que justamente por tanto trabajo y problemas también de salud y personales, pues uh-huh. No he podido, sí, yo lo distribuyo así gratuitamente, o sea, se lo regalo a todo el mundo. Que lo contacten y sí, a todo el mundo, o sea, de hecho, pensaba como ponerlo en estos sitios de Facebook, uh-huh. Pero no, me estoy deteniendo porque mejor prefiero hacerlo como más ordenadamente. Sí. O sea, en Creative Commons, crear la licencia y ponerlo ahí en la red. O sea, yo lo he regalado a mucha gente, o sea... De hecho, tengo entendido que Martín, ¿no? Martín Santiago grabó Martín, sí, él hizo un proyecto precisamente que ganó y se lo dieron y no he visto los resultados. Es de que era grabar y tocar las piezas. ¿Tocó las 11 piezas? No creo. Okay. Entonces, espero que sí, pero no, me parece. Sí, Pero bueno, mucha gente, o sea, pero muchísima gente, y tengo ahí la lista. Bueno, no la lista, pero me empezaron a pedir uh-huh. Y yo les di nada más una pieza, porque es la pieza la primera que subí con la partitura y el audio, pero el audio del Sibelius. Del MIDI, ajá. Y hasta la fecha no he recibido, pero no importa, o sea, sí, estoy en ese proceso, nada más cuando tenga tiempo. Sí, estaría bueno, ¿no? Para también algunos otros maestros que tengan un método de alguien mexicano, incluso, bueno, no método, pues un libro con piezas de alguien mexicano que están pensadas también pedagógicamente, ¿no? Claro, y que tenga, pero que sea como que la edición formal. Claro. Porque yo sí, por ahí está, ya mucha gente lo tiene. Sí, ok. Sí. Pues estaremos pendientes entonces. Igual la tesis de maestría de licenciatura que hice se llama aquí en la UV, técnicas, y estrategias para ganar audiciones de percusiones para orquesta sinfónica. También esa, pues ahí está disponible para quien quiera. Igual, pues si puede pasarme alguna liga, la voy a colgar dentro de la descripción del pues del sí, video. O sea, a lo mejor en Google Drive, ¿no? Uh-huh. O sea, subirlo ahí, pues con la liga. Sí, todo, bueno, no sé a también. nivel informal, y no creo que me fusilen. También quiero, bueno, por no la sé cuestión de los derechos de autor, pero no tengo miedo de eso, aunque puede ser. Sí, o sea, como usted. Luego hay sorpresas. Sí, claro. ¿Verdad? También me gustaría, no sé si me permite colgar un poco de su semblanza dentro de la descripción del video. Sí, claro. Sí. Y pues bueno, un poco ya para ir cerrando, he estado pidiendo como esto a todos, que es unos 3, si gusta menos, no hay ningún problema, 3 percusionistas que tengan carrera que me recomiende para entrevistar y un estudiante o recién egresado o alguien que esté haciendo carrera. No, pues yo me imagino que ya te dijeron de Ricardo Gallardo, ¿no? Pero... Pues no como tal.
pero... Bueno, Ricardo Gallardo, percusionistas. Es que estoy pensando en Javier Cabrera. Podía ser Javier Cabrera. Y pues Javier Nandayapa. Uh-huh. Okay. Sí, no, es que Nandayapa me sorprende, ¿no? O sea, porque él tiene su equivalente en Puerto Rico, un muchacho que logró el doctorado que se llama Juan Álamo, que o sea, igual, o sea, dice, yo soy marimbista, ¿no? O sea, Juan Álamo, ¿no? Y pues gente muy sólida, ¿no? En el instrumento y en el perfil y en desarrollar su carrera. Pero pues sí, definitivamente Javier Nandayapa es quien puede tocar, todo el tiempo está tocando y pues yo creo que de eso se trata, ¿no? O sea, de ver cómo se hace eso, ¿no? Cómo se puede lograr vivir, o sea, hacer una carrera de tocar marimba Uh-huh. en México, sin duda. Okay. Pues, yo soy fan de todos ellos. Sí. ¿Y algún joven que vaya haciendo carrera, que vea usted como joven? Pues de los jóvenes, ¿tiene que ser estudiante? No, o sea, que esté joven, ya sea estudiando o fuera, pero que ya esté haciendo alguna carrera o en algún lugar, ya sea en una orquesta o solista. Pues están los de Mazatlán, los de allá de Sinaloa, o sea, Uh-huh. puede ser Omar Tiznado o ¿cómo se llama? David Hernández. David, pues ellos dos son. Uh-huh. Algo tiene Sinaloa, ¿no? Porque también había uno que se llamaba Dejó de venir, quién sabe qué le pasó, muy bueno. Esta me olvidé el nombre. Muy bueno, y se regresó, le dije, oye, ¿por qué se fue? No, que no sé qué. Pero también muy bueno. Okay, bueno, pues para tomarlos en cuenta para futuras entrevistas. Y pues, muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Por último, si tiene usted alguna liga de algún video, una grabación en audio, lo que sea, que nos pueda compartir, y ya igual las dejaremos colgadas en la descripción para que todos puedan ver también un poco de su trabajo, claro, o escucharlo, ¿no? Sí, claro. Y pues muchísimas gracias por esto. Gracias a los que llegaron hasta acá. Suscríbanse, comenten, incluso si tienen alguna otra duda, compártanlo, sigan las redes sociales también en Instagram. Estamos como igual Percast_percusión, TikTok, Facebook, en todos lados. Bárbaro. Ahí verán shorts, reels. Sigan al maestro, vayan a la Orquesta Sinfónica para verlo. Ahí está todos los viernes. Y pues muchísimas gracias. Gracias, maestro. ¿Algo quiera añadir? No, muchas felicidades, porque tú también eres uno de los jóvenes que están. Pensé que tú te puedes entrevistar a ti mismo. Muchas felicidades, bárbaro. Felicidades. Muchísimas gracias. Bravo. Pues bueno, nos vemos.